Continuamos con el siguiente conferenciante, Santiago Palomero Plaza. Para mí, realmente un verdadeiro placer poder facer esta presentación dun queridísimo amigo e compañeiro que vannos indagar e profundizar no tema do que partimos. Supoño que aprenderemos moito con el, pero desde logo o que vos podo asegurar é que nos divertiremos un rato. Santiago é tamén conservador facultativo de museos, como dixe un querido compañeiro, é director do Museo Sefardí en Toledo e tamén el foi director dos museos estatais durante unos anos no Ministerio de Cultura. Os deixo con el xa. Pues muchas gracias por la presentación, aunque mi amigo Sierra la hace mejor porque dice una frase que es de la mar el mero y de la tierra el palomero. Más fácil, más didáctica, pero bueno, se agradece. Aunque es impresentable este chico, pues se agradece. La verdad es que cuando uno llega a una ciudad, bueno, hay una cosa que siempre se me olvida y quiero hacer, y es agradecer a los organizadores, porque a mí se me olvida siempre. Pero esta vez no lo quiero hacer porque detrás pone Consello de Cultura Galega. Y eso es un honor, porque no pone Consello de Educación, Cultura y Deporte Galego, no pone otras tonterías. Entonces, se agradece mucho que alguien tenga la cultura todavía, en estos tiempos de crisis, digamos, en primera línea. También agradezco al Cabildo de la Catedral por la escenificación que se agradece, ya puestos a agradecer, y por supuesto al gaitero, naturalmente. Entonces, y a ustedes, naturalmente, por venir aquí hoy a escuchar a este humilde debate, que es lo primero que hace cuando llega a una ciudad por la mañana. Hay algunas cosas que las ciudades hablan. Las esculturas de una ciudad hablan, las calles, y el despertar de una ciudad también habla. Yo esta mañana me levanté muy temprano para andar la ciudad y para ver cómo se despertaba. Y a las 8 de la mañana por ahí estaba en la Plaza Dos Praterías y se me acercó un individuo con barba y me dio un abrazo muy grande. La verdad es que me dio un poco, porque venía con una botella, claro, y con una... yo no sabía si venía con buenas o malas intenciones, si a esas horas estaba solo. Y entonces me dio un abrazo y la verdad que me dio un vuelco el corazón, porque yo no conozco a nadie así en esta ciudad que no sea los 3 o 4 amigos de museos. Me parecía raro. Y me dio un vuelco porque la verdad es que llegué a pensar que era mi amigo Vieito Pérez Uteriño, que se había dado la bebida a las 8 de la mañana, porque claro, con esa situación bimuseal que tiene el Museo de las Peregrinaciones, yo pensaba que había envejecido y que se había dado la bebida. La verdad es que ese susto que me llevé, luego se me quitó. Dije, parece que no es Vieito, parece que no se ha dado la bebida, parece que el museo sigue en el mismo sitio, porque estaba ahí en esa situación bimuseal, y me alegré mucho. No sé si el tipo es un habitual, me ha dicho que se llama Alfredo, que tiene 53 años y cumplía los años, y que estaba solo, y entonces he tenido que beberme con él un poco de whisky, que no me apetecía, pero ¿cómo lo iba a hacer ese feo? Así que cualquier cosa que diga, pues sean ustedes como con Alá, clementes y misericordiosos conmigo, porque a esas horas ese ha sido mi desayuno esta mañana. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Mi conferencia no tiene PowerPoint, no tiene hablar con ustedes, y solo tiene una canción que se llama Resistiré, y que es lo que vengo a decirles. Nosotros tenemos que resistir. Y ya saben que la versión original es del dúo dinámico, pero yo he encontrado una versión de la película Atame de Almodóvar que me parece más apropiada, porque además la canta Banderas, la canta Loles León, la canta Victoria Abril, entonces tiene como más gracia. Y ese es el final de la conferencia y el principio. Yo les voy a decir 3 o 4 cosas generales. La conferencia está escrita, por tanto me voy a saltar muchas cosas, pero sí quiero hacer una introducción a lo que es la situación general de los museos en Europa, América, para que tengamos una idea. También esa sería la primera parte. Lo que pasa es que yo le pongo títulos divertidos porque si no se aburres leyendo. Y la primera parte se llama De Homer Simpson a Harry Quebert, que es un libro reciente que ha hecho un suizo en francés, que es una especie de bestseller como el de Millennium, pero muy bien escrito, muy original, que narra la aventura de un escritor al que se le descubre un asesinato en una pequeña ciudad que se llama Aurora. Pero lo que a mí me interesa de esa ciudad es otra cosa, es que hay allí digamos, uno de los protagonistas es un pastor protestante y tiene que fusionarse las iglesias que dirige porque no hay fieles, y un poco como los museos. Desde esa perspectiva lo traigo.
Y a Homer Simpson ya lo conocen, y si no lo conocen es importante que lo conozcan porque en su guía de los contenidos se habla bastante de museos, aunque no lo crean. Después de esa primera introducción, en la que sí hay una parte que me interesa estadística, que les voy a aconsejar un libro porque lo vean, porque merece la pena para la reflexión que queremos hacer aquí, pasaré revista a un poco la situación de lo que es lo que nos piden a los conservadores, los diversos modos durante los cuales nos hemos desenvuelto en el siglo XX y lo que nos piden en el siglo XXI. Y hablaremos algo de sostenibilidad y de esos documentos más importantes que hay. Esa parte se llama del modo taxonómico al modo resistente. Y la tercera parte, que es la que yo quiero traerles aquí con más cariño, es lo que yo me he inventado para ustedes, que es un breve manual de supervivencia. Mi artículo, que yo les he escrito a ustedes y se lo colgarán, se llama Breve Manual de Supervivencia para los Museos en el siglo XXI. Museos mutantes versus museos zombies. Entonces, les hablaremos de museos mutantes y de museos zombies, y lo que les quiero proponer son, de alguna manera, porque yo vengo del Museo Sefardí, un museo también relacionado con la cultura judía y con Moisés, les quiero proponer los 10 mandamientos para que, y además en este escenario tan irreal que tengo aquí al lado, pues es lógico, incluso voy a hacer alguna corrección, cuando hablo de los mandamientos, haré alguna corrección teológica a los mandamientos, y es que he pensado que este sitio es idóneo para hacerlo, porque hay algún mandamiento que yo creo que está mal formulado y lo reformularé. Acabaré con unas conclusiones breves, un poeta y un resistente, y el epílogo es el resumen de esta conferencia, que hay que resistir en definitiva. Y para empezar, nada mejor que hacerlo con la definición de museo que da María Bolaños. Es verdad que mi antecesor ya ha puesto una definición, la canónica, vamos a decirlo así, nunca mejor dicho, enfrente de esta catedral, y sí que me ha gustado que él mencionara a Orhan Pamuk, porque sí que es un escritor muy especial, a mí me gusta mucho toda su obra, pero en particular el libro El Museo de la Inocencia, me parece relevante que lo leamos todos los que trabajamos en museos, porque es una declaración de amor a los museos, sobre todo a los pequeños museos. El libro en sí también es una historia de amor, bueno, más que de amor, de pasión desbordante entre una chica y el protagonista, y además el libro tiene algo que es importante, que es la entrada. El libro regala la entrada al Museo de la Inocencia, que está en Istambul, otro de los libros también escritos por Orhan Pamuk. Entonces el libro es estupendo porque tiene historia de amor y pasión, vamos, tiene de todo. Entonces tiene museos y tiene, digamos, un recorrido por museos de Europa que yo creo que es bastante pertinente traerlo aquí. Pero yo les quiero traer una definición diferente, que es la de María Bolaños, que es amiga y directora del Museo de Valladolid, Museo Nacional de Escultura, el Prado de Escultura, en el que además hoy se inaugura una exposición de un artista relevante, de Bernardí Roig, un artista contemporáneo que hace esculturas muy curiosas, de seres que siempre son los mismos, con luces o con televisiones que los miran, y ha metido esas luces y ese color en blanco y negro en la policromía clásica del 16 y 17 de ese museo, y creo que es una persona que sí que sabe hacer relevante un museo. Pero esa definición de museo, que está en el prólogo y mucha gente no la lee, me parece pertinente para este lugar. Dice así: a pesar de parecer una categoría permanente y una institución segura, el museo es un espacio inestable. En realidad, por una visión teleológica, llamamos museo a una pluralidad heterogénea de prácticas que incluye sacrificios a los dioses, amasamiento de riquezas, objetos robados a pueblos vencidos, manías privadas, recintos al servicio de ideas como la nación o el progreso, o centros de experimentación para los artistas. Su historia, por tanto, tiene mucho de fortuito, de irregular, de súbitas muertes y resoluciones, y ha mostrado una capacidad excepcional para atribuir a los objetos valores distintos y someterlos a distintas reconfiguraciones para cambiar sentidos e intenciones según las épocas y los gustos. Es una definición para repensar un poco la función de museos y también para que veamos cómo no solo hay una definición clásica, sino que también hay una parte en la que nosotros casi nunca miramos, nuestro lado oscuro, pero que me gusta mucho como lo ha dicho María. Ese lado oscuro del futuro también hay una forma de verlo, por eso he puesto a Homer Simpson, que es en el cine y en el cómic. El cómic es un modo de acercarse al futuro diferente y una cura de humildad para los museos, porque no solemos salir nada bien parados. Por ejemplo, en las series que ven mis hijos, Los Simpson, Futurama o Familia Feliz, de dibujos animados,
son bastante bordes irónicas con la vida de la América profunda, pero la visita cultural más importante que hacen los niños de Springfield, por ejemplo, es a una fábrica de cartón. En el texto que les leo, que les he escrito, les he recogido ese trozo en concreto, porque es importante, porque ese mundo de emprendedores que nos quieren vender mientras arrinconan la cultura clásica, da lugar a escenas como las que Bart Simpson y sus amigos tienen lugar en la caja de cartón, en la fábrica de cajas de cartón y no en un museo. En la serie de Los Simpson hay unos museos imaginarios. La Sociedad Histórica, una senda educativa que lleva a lugares especialmente aburridos, el Museo de Bellas Artes de Springfield, el Cienciómetro de Springfield. En fin, no se los voy a leer aquí, pero sí es importante que vean como Matt Groening, un crítico americano, que yo creo que en el fondo es el Bart Simpson que sale en la serie, un pequeño gamberrete como Alex de la Iglesia en España, yo creo que recrea muy bien ese otro lado que nosotros no vemos de los museos. Pero si nos vamos al cine también encontramos cosas concretas. Por ejemplo, el idílico ambiente descrito en American Beauty, con sus felices habitantes de una comunidad urbana en la que nadie va a un museo ni por asomo, tampoco en toda una generación de cine de culto, desde Blade Runner a Reservoir Dogs, El Tercer Hombre, Matrix, Alien, ya sé que en Alien puede no salir un museo, las sagas americanas de los hermanos Coen, que a mí me gustan mucho, o nuestras películas de Almodóvar, por poner un famoso, los museos tienen muy poca visibilidad. Y, a no ser que en El Quinto Elemento, que es una película para mí de culto, muy bonita, a no ser que consideramos a Lilu, a Mila Jovovich, un archivo y un monumento viviente de la humanidad, además de una diosa, que es lo que es. Y no es extraño que sea la protagonista de Resident Evil, un film al que volveremos después con los mutantes y los zombies. Pocas veces vemos un museo, salvo una noche en el museo, noche toledana, por cierto, si no es más que para engaños o robos, como en Vértigo, gracias al retrato de Carlota Valdez, robos, como en Ocean's 11, en donde el famoso Museo de Las Vegas, del que eso sí es conservadora Pretty Woman, que es un honor, o del secreto de Thomas Crown, que mangan un Monet de una manera muy brillante. También en la película de The Demolition Man, en el Museo de San Ángeles del 2035, se destrozan las vitrinas, nunca mejor dicho, aquí sí que se destrozan para robar las armas históricas que se exponen. Y por poner un ejemplo español, en el Museo de Santa Cruz salen las filmaciones de la Guerra Civil tiroteado desde el Alcázar, o en Te doy mis ojos de Iciar Bollain, en un turbio caso de malos tratos. O sea que si damos un repasillo al mundo del cine y del cómic, la cosa es para ponerse nervioso. Y si además la situación de crisis es la que es, hay que pensárselo. Pero además de la guía de los Simpson, también manejamos alguna otra bibliografía más interesante. En este caso hay un artículo de Yves Bergeron, de la Universidad de Quebec, en Canadá, que se titula Museos a la deriva, consecuencias de la crisis financiera para los museos, que yo creo que tiene cierto interés y les traigo aquí alguna cosa para que la comentemos brevemente. Él dice, literalmente, si tuviera que ilustrar la realidad de los museos europeos y americanos, lo haría presentándolos como dos continentes a la deriva, desplazándose lentamente el uno hacia el otro. El encuentro entre los museos europeos y americanos se parecería al de la teoría de las placas tectónicas, o al menos a los efectos que provoca este choque de culturas. Su encuentro produce una conmoción que transforma el paisaje y la naturaleza de los museos. Y realmente ahora todavía es más difícil la situación porque, además de esa situación de continentes que van a luchar, se van a chocar en las placas tectónicas, hay verdaderos terremotos internos en las dos zonas. En Europa hay muchos museos, se tiende hacia una ola de privatizaciones en los museos centroeuropeos y del norte, y sin embargo en América del Sur se tienden museos de políticas públicas en los países emergentes, el caso de Brasil, que yo conozco bien, y por tanto ese choque de placas tectónicas que va a suceder en el siglo XXI es interesante y estará por ver si triunfan, digamos, las placas tectónicas fuertes de la privatización o las de las políticas públicas, o surge un modelo mixto que desconocemos. Si nosotros analizamos la situación de América, la comparamos un poco con Europa, vemos que allí han surgido primero los museos de ciencias, los museos de historia, pero con un contenido un poco distinto a los nuestros por muchas razones. Por ejemplo, si uno visita la Smithsonian, pues se encontrará que hay objetos que nosotros definiríamos como recientes y que para ellos son verdaderas reliquias, como el modelo Forte, como los zapatos del Mago de Oz, o como el autobús legendario del Henry Ford Museum, en el que la afroamericana Parks se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en Alabama y dio lugar a la famosa revolución de Luther King y a la I Have a Dream. También el patrimonio natural allí se ha desarrollado antes que nosotros, y las famosas películas del oso Yogi que veíamos en el parque de Yellowstone,
han sido muy cuidadas desde el principio por muchas razones. Y además allí los parques nacionales y los sitios históricos tienden a una interpretación muy clara y a una museografía muy americana, muy escenográfica. Y los museos de arte, por ejemplo, pues realmente, digamos que además de los que han venido con cosas de Europa, han desarrollado mucho los museos de arte contemporáneo y quizás como un concepto de oposición del gobierno en plena Guerra Fría con Rusia y con el comunismo, oponiendo el arte abstracto americano y el pop al realismo social del bloque comunista. Pero la mayoría de los museos en América son museos privados y esto, en otras cosas, se ve en los museos de Springfield. En el Museo de Springfield, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes solo tiene copias. Es la Galería de Arte del profesor Lombardo, un tipo vestido siempre de negro y con gafas negras, el que corta el bacalao en el arte contemporáneo. Y contrasta con las corbatas y las vestimentas antiguas de Hollis Hulburt, el conservador tradicional del Museo de la Sociedad Histórica. Si nosotros hiciéramos un estudio tipológico de museos americanos y europeos, encontraríamos, para tener en el debate, cosas importantes. Por ejemplo, digamos que en museos americanos casi el 45% son museos de historia y etnología. Son estos museos de sociedad, el corazón de la red museística. En segunda posición estarían los museos de ciencias, que representarían el 35%, y finalmente los museos de arte, que constituyen el 16%. En Europa la mayoría de los museos son de titularidad y gestión pública, o eran, y sin embargo en Estados Unidos son de titularidad pública. Hay un libro reciente que yo les aconsejo mucho, que se llama Museos, Arqueología, Democracia y Crisis, editado en Terea por Rafael Azuar, que es un verdadero manual de datos estadísticos tomados del registro de 2008, pero que son muy importantes porque es la primera vez que alguien da datos concretos de ratios digamos, de tantos por ciento, e incluso por comunidades autónomas, lo cual también te da un poco que pensar en algunas cosas. Lo que dice Rafa Azuar, que fue realmente director y creador del Museo Arqua, el museo que hay en Cartagena de arqueología subacuática, y persona con la que yo he trabajado, pues lo que nos dice es que la mayoría de los museos en España son de titularidad pública. También agradezco las trompetas, por favor, este motivo. No pasa nada. Estos museos europeos y en España, digamos que por hacer una rápida comparación con los americanos, daría el siguiente resultado. Si nosotros unimos los museos de Bellas Artes en España, sacado de la información de Rafa, de arte contemporáneo, de arte decorativas y casas museos, suponen casi un 45% de nuestros visitantes. Es decir, lo mismo que en América eran de historia, aquí son de arte. Y acuérdase que en América eran el 16%. No es extraño, por tanto, si tenemos en cuenta que el Prado, el Reina Sofía, la Thyssen y el Guggenheim fueron visitados por más de 10 millones de personas. Si unimos arqueológicos y museos del sitio, el porcentaje sería del 15%. Y los museos de ciencias ocuparían, junto a los de ciencias naturales, un 10%, mucho menos que en América, que son mucho más. Y este sería un poco, muy de una manera genérica, el retrato general de la diferencia entre España y Europa, y en este caso, en el libro de Rafa, que les aconsejo mucho que lo lean, verán muchísimos más datos, incluso datos de ratios de comparación entre Europa y España, que son, yo creo que muy importantes. Ante la crisis económica, Bergeron describe claramente la amenaza que se cierne sobre los museos en el sentido global, de que los distintos organismos gubernamentales nos piden cada vez con más claridad que recortemos la financiación pública y que nos busquemos la vida, en definitiva, porque ellos van a ir recortando, queramos o no. En América del Norte los museos tienen una situación distinta, sobre todo, y en América del Sur también, afortunadamente, porque las políticas públicas se están ocupando ahora de ellos, pero el problema es que, salvo excepciones en países emergentes como Brasil o China, los museos vamos a sufrir recortes en toda Europa con toda seguridad. Y, de hecho, van a afectar, y ya están afectando al personal y a las actividades, incluso a las plantillas. En el caso americano, la tradición de mecenazgo, con leyes y la consideración de organismos de lucro, sin ánimo de lucro, hace que los pequeños museos mamíferos privados sobrevivan mejor a la crisis. Y los miembros de sus patronatos, esos tan denostados patronatos, algunos desaparecidos como el del Museo de Pontevedra, aportan no solo su dinero, autonomía, sino pequeñas ayudas de los gobiernos locales y de las empresas de la zona, asegurando una correcta financiación de los centros y una política de gestión adecuada. Yo formo parte de un patronato de una fundación, la Fundación Toledo, que es completamente privada y que también, por lo menos, puede servir de ayuda de que no solo en Estados Unidos se puede hacer una financiación privada para conseguir ayuda para una ciudad. El problema es que esta deriva americana no es fácil de aplicar en España porque
La privatización de museos está ya llegando a Holanda, Reino Unido, Centro y Norte de Europa, y si analizamos el caso encima de Berlusconi, pues ya sería de juzgado de guardia. A mí me parece que hay una frase de Azuar que les quiero citar porque describe muy bien la situación de España respecto a Europa. Dice que Rafa, después de analizar los datos, que aunque se ha invertido mucho en infraestructuras en los últimos años, tenemos un problema porque el frenazo de la crisis nos ha pillado con una asignatura pendiente, que son los escasos equipamientos y una de las ratios de técnicos conservadores más bajas de Europa. Les voy a leer literalmente. La deriva documentada de los museos de España en la primera década del siglo XXI se caracteriza por una de las ratios de museos más bajas por cada 100.000 habitantes de Europa, con unos museos con bajos niveles de equipamiento y escasos técnicos que están siendo desplazados por una tendencia creciente de las administraciones por la creación de colecciones museográficas y centros de interpretación que junto a los museos conforman una oferta museal basada en la mínima inversión en personal, de las más bajas de Europa, con la pretensión de que, al igual que sucedía en otros sectores del país, disfrutásemos de una amplia oferta museística en la que se ha efectuado una fuerte inversión en infraestructuras, pero mantenida a muy bajo coste, con muy pocos criterios de sostenibilidad y gracias a unas mínimas inversiones en personal, por debajo de la mitad de la media europea, y con una clara tendencia a la vista de la crisis actual a reducir la ya escasa plantilla de técnicos, especialistas y cualificados. Es decir, que yo creo que pone muy bien la mano en el fuego sobre la situación actual. Y Bergeron nos recuerda que los museos nacieron casi al mismo tiempo que el capitalismo y son una de sus representaciones más emblemáticas y que podrían perfectamente desaparecer bajo el efecto de la crisis mundial, sobre todo si se dependen de las aportaciones gubernamentales. No les quiero leer aquí lo que he escrito sobre la teoría de destrucción creativa y lo que opinan los neocons y los liberales de los museos o de la deriva a la que ellos nos quieren llevar, pero bueno, luego lo leen tranquilamente en el PDF que les van a dar. Pero yo sí quiero definirme, yo vengo aquí a hablar claro, y a mí, aunque me llamen agorero, yo vengo aquí a defender y a tomar partido por lo mismo que viene escrito en la Declaración de San Salvador de Bahía, que es el documento más clarificador, a mi juicio, después de la Declaración de Chile, sobre lo que son políticas públicas de museos y los museos como herramienta comunitaria de cambio social. Yo le aconsejo a todo el mundo que no lo haya hecho que se baje de Internet esa Declaración de San Salvador de Bahía, que por cierto se inicia con un prólogo en el que yo tuve el honor además de firmar como miembro del Gobierno de España, un prólogo en el que se dice que los museos tienen que ser como los caballeros andantes. Un texto que yo mismo saqué del Quijote y que me agrada mucho que sea el prólogo de una declaración tan clara como la de San Salvador de Bahía. Y les quiero leer, para finalizar este apartado primero de introducción a los museos europeos americanos, lo que dice el libro este sobre la verdad de Harry Quebert. Se sitúa en una pequeña población de la América profunda que se llama Aurora, un nombre ficticio, pero sí allí se habla de esas dos iglesias presbiterianas que de alguna manera pues tienen que fusionarse porque no tienen más remedio por falta de fieles. Y dice así el libro: hace 15 años la parroquia de Aurora se fusionó con la de Montbury por razones económicas. Vendieron el edificio. Ahora los fieles van a Montbury los domingos. Donde pone parroquia, lean museo. He pasado delante de su antigua parroquia, dice el protagonista. Se ha convertido en un McDonald's. El mundo entero se está convirtiendo en un McDonald's. Este es el final de Joe Dicker. Y yo, desde luego, no quiero ese modelo para nuestros museos. Por eso propongo resistir cívica y profesionalmente. Y por eso seguramente no quieren que hagamos buenos ciudadanos, sino buena gente para comprar. Dicho esto, pasamos con rapidez, porque voy bien de tiempo, a la segunda parte, en la que quiero pasar revista muy brevemente a lo que sería un poco la historia de lo que hemos hecho en el siglo XX y en el siglo XXI. He cogido dos textos claros para que se entienda bien lo que quiero decir. Y cómo hemos pasado del modo taxonómico ese tan divertido, el conservador del siglo XIX, al modo didáctico, al modo comunicador, al modo gestor, al modo sostenible que quieren que hagamos ahora y al modo resistente, que es el que yo propongo, porque como quieren que hagamos todo eso sin dinero, pues hay que resistir. Entonces, hay dos textos que he recogido. Uno, escrito por uno de mis museólogos favoritos, Kenneth Hudson, que describe muy bien cuál es la situación de los museos pues, en los años 80, 70, y otro de Selma Holo, que es también amiga mía, la directora del Instituto Museográfico Internacional de Museografía de Los Ángeles, porque habían un poco lo que había el siglo XX y lo que nos pide el siglo XXI. Kenneth Hudson dice así de esos museos del siglo pasado: las autoridades locales, al igual que el Estado,
consideraban que dirigir museos o bibliotecas formaba parte de sus obligaciones. Muy pocos museos cobraban entrada y dependencias anexas como tiendas, cafés o restaurantes eran verdaderas rarezas. Se solían percibir los museos como lugares apacibles donde los visitantes de todas las edades pudieran errar con libertad, mirar lo que les interesara y prescindir del resto. Según las normas actuales, la afluencia del público era extremadamente baja, aunque ello no parecía inquietar a nadie en demasía. Lo que hoy se conoce como educación museística apenas existía de forma organizada. Los profesores acompañaban a grupos de alumnos y asumían la responsabilidad durante la visita. A diferencia de lo que sucede ahora, el dinero, para bien o para mal, estaba ausente de la atmósfera del museo y ninguno se consideraba como una empresa en el sentido climatístico del término. Y la idea de que sus directores y conservadores debieran poseer conocimientos de gestión parecía absurda. Trabajar en museos se consideraba, no sin razón, una labor tranquila y recoleta. Se trataba de un empleo seguro con el que uno podía esperar alcanzar la jubilación. Bueno, esto sería antes de que mandara Rajoy. Ahora ya tenemos esto más difícil. Después, digamos que de esta descripción un poco con sentido del humor de Hudson, como él tenía siempre, es verdad que el paso de las nuevas museologías, de los museos como instituciones culturales dirigidas al servicio de la comunidad, ha traído otras consecuencias. Pero este nuevo modelo de las nuevas museologías y el modelo un poco de los directivos americanos de gestión, de planes directores, de planes estratégicos, ha traído al siglo XXI una fiebre diferente a la que se ha añadido ahora la fiebre sostenible, que es entendible, pero que también nos da problemas a los pobres conservadores que tenemos que digerir todo eso en un corto estado de tiempo. El estado de la cuestión del siglo XXI lo explica muy bien en este modelo empresarial de gestión mi amiga Selma Holo, que tiene un libro que yo también les aconsejo, está editado en inglés y en español. Es verdad que el español es... ella tiene dos libros buenos, Billón de Prado, Más allá del Prado, que también está traducido al castellano y que habla un poco de los museos en España en los 90 y de los museos periféricos y las comunidades autónomas, y Beyond the Turnstile, que sería Más allá de la taquilla. La versión inglesa es mejor, sin ninguna duda, y además hay una traducción que se ha hecho en la UNAM de México con una especie de mexicano-español un poquito, en fin. Yo, por ejemplo, no hacía más que corregir sostenibles porque ponía sustentables, pero luego me he enterado que en gallego se dice sustentables también. Entonces, a lo mejor ustedes lo entienden mejor que yo. Y bien, pero el libro es muy importante porque el libro Más allá de la taquilla, hecho por una museóloga que yo creo que tiene bastante que decirnos, nos da las claves para lo que tendría, son las claves que yo les voy a contar aquí de los mandamientos que yo me he inventado un poco para darle forma a esta charla. Pero sí que me interesa que lo miren porque es un libro, aunque esté en ese castellano especial, que merece la pena leer. Lo que dice Selma es lo siguiente. A principios del siglo XXI parecía que nos habíamos aprendido bien las lecciones de administración financiera. No tuvimos más remedio que aprenderlas, pues las necesidades y responsabilidades de nuestras instituciones se volvieron más complejas y nuestros apoyos financieros menos predecibles. A largo plazo, la tendencia de USA ha sido aceptar el modelo empresarial, de tal modo que los patronatos y consejeros empezaron a exigir que a los directores de museos contaran con una mejor capacitación financiera. Por su parte, los gobiernos de Latinoamérica, Europa y Asia fomentaron formas más creativas de recaudar fondos de la iniciativa privada. Unos cuantos museos contrataron a administradores universitarios como gerentes, pero al mismo tiempo hubo cada vez más presión para que los museos fueran más incluyentes y accesibles, así como relevantes para la comunidad, y también más espectaculares y dinámicos para atraer más públicos, incluido ese no público del que ahora tanto se habla. Sin duda, la tendencia hacia la evaluación siguiendo criterios empresariales puede haber resuelto algunos problemas financieros en el corto plazo, pero en el largo, como era previsible, hubo muchos casos en los que se perdieron en el camino algunos de los valores tradicionales de los museos, gestándose una contradicción en términos, una paradoja en la que aún estamos. Los directivos de los museos se dieron cuenta de que si no querían ser sustituidos por algún administrador proveniente de una empresa, tenían que aprender lo mismo que ellos, administración y liderazgo. Todo eso tuvo un resultado positivo, pues una cantidad considerable de profesionales en museos aprendió cómo crear y mantener una estructura que resultara válida desde el punto de vista de la gestión, a la vez que mantener una misión clara de cada institución, así como unos objetivos sostenibles. Hoy en día los profesionales hemos entendido que la gestión empresarial de nuestra institución es una parte intrínseca de la gestión cultural. Sin embargo, ha llegado el momento de dar un paso adelante para defender los valores de sostenibilidad ambiental, económica y social que el siglo XXI nos demanda, dejando claro que los aspectos de gestión solo están ahí para servir de apoyo. Esto es lo que dice Selma y de algún modo nos introduce en el tema de la sostenibilidad, esa declaración, digamos,
tan ingenua y con tan buena intención hecha por Gro Harlem en 1987 y que definía el concepto de sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Es verdad que este concepto se desarrolló mucho y se incluyó el concepto de económico y social y cultural, pero el problema de la ingenuidad de esta declaración es que, tal y como ha señalado el economista José Manuel Laredo, en el abuso de la expresión desarrollo sostenible, que ustedes habrán oído hasta la extenuación en muchos políticos, hay una ambigüedad calculada que está en el origen de su generalizada acepción, tanto en algunos medios políticos neocapitalistas como en el ámbito de la teoría económica, que ha convertido al término en una especie de deus ex machina, que en la mayoría de las ocasiones sirve para recubrir el retorno en base a una ideología neocon, a una acepción de desarrollo muy próxima a lo que en la economía estándar se entiende por el crecimiento salvaje. Como de momento van ganando estos, pues así nos va. Hay, sin embargo, esperanza, porque hay otras teorías de decrecimiento sostenible y hay unas cosas que se llaman Agenda 21, habrán oído hablar de la Agenda 21 de Río, de la Agenda 21 de Quebec, y sobre todo yo les llamo la atención sobre el Museo de las Civilizaciones de Quebec, que yo creo que sí ha entendido cómo se puede hacer un museo desde una perspectiva de decrecimiento sostenible. Tampoco lo voy a citar aquí, pero simplemente me gustaría que lo supieran y que tengan una esperanza, aunque es verdad que no es fácil, porque los países civilizados son civilizados por eso, y entonces no es fácil aplicar la tecnología o la ideología de Quebec en nuestro país. Pero al fin y al cabo sí que me gusta que lo sepan. Ellos buscan un enfoque temático, multidisciplinar, comparativo, intercultural, multicomunicacional, un enfoque de sostenibilidad, en el que las cuestiones ciudadanas y las cuestiones contemporáneas y lo que ha dicho el profesor Maya están presentes. El museo, antes, en medio y después, no es que sea solo un museo sostenible, es que también es un museo de la comunidad y la comunidad participa absolutamente en todo el proceso de creación y aunque tenga, digamos, referencias locales, es un museo que es capaz de salirse de esas referencias locales para tener nacionales e internacionales. Esto es lo que hay en el panorama y por eso sí que me gustaría de los documentos que hay, que son unos cuantos, el del que hizo el Consejo de Europa, el que hizo el Consejo Nacional de Museos de Australia, el que hizo Kenneth Hanson de los Museos Europeos y la crisis económica. Si hay uno que me gustaría citar especialmente, que es el que hizo la Asociación de Museos del Reino Unido en 2008, que hizo una consulta entre sus miembros sobre sostenibilidad. El informe sobre la consulta se publicó en 2009 y la respuesta, todo hay que decirlo, fue bastante decepcionante, en el sentido de que muy pocos contestaron. Y como los anglosajones llaman a las cosas por su nombre, concluyeron que la gente que trabajamos en museos no pensamos ni hablamos en sostenibilidad ni la consideramos una parte crucial de nuestro trabajo o nuestra planificación. Una cosa es que en teoría lo digamos y otra cosa es que en la práctica, y yo me lo creo, la Asociación de Museos del Reino Unido es muy seria, escribe bien las cosas, pues ese es el resultado que hay. Lo de Quebec es una excepción, pero no me extraña tampoco porque estamos tan preocupados por sobrevivir, por los problemas del día a día, que es muy difícil y que incluso cuando pensamos en sostenibilidad, pues en lo que ha dicho antes Antonio de los arquitectos, realmente sabemos que ocurre todo lo contrario y sabemos que incluso nuestras opiniones, ahora me acaba de decir una persona de las que trabajan aquí, que en su museo le han obligado a poner una cafetería donde iba una otra cosa y se lo han dicho que es por H o por B. Entonces, realmente nuestra situación es que estamos luchando tanto por la supervivencia que tenemos verdaderos problemas para realmente repensar las cosas como debiéramos. Por eso propongo que en este estado de la cuestión, en España, por muy bien que tengamos los deberes hechos en otros países, yo creo que nuestra situación actual solo nos insta a sobrevivir. Y lo que yo creo que habrá que elegir es entre ser un museo mutante y capaz de adaptarse a los tiempos duros que nos esperan, y nadie mejor para ello que una de mis heroínas favoritas, ya lo he dicho antes, la diosa Mila Jovovich, para tomarla como modelo de resistencia frente al virus T que lanza al mundo la empresa farmacéutica y de armamento Umbrella, modelo del neocapitalismo galáctico, o ser un zombie, un muerto viviente, y frente a tantas películas penosas actuales de zombies, yo quiero creer que solo se van a salvar de esta hecatombe los que entren en un museo creativo y mutante que solo lo va a dar el virus, el antivirus de la belleza y del conocimiento, de la ciudadanía, del civismo. Así pues, vamos a entrar en la tercera y última parte, que es el breve manual de supervivencia, que es lo que hemos venido aquí. Lo mejor es empezar por un chequeo, y no me gustan los DAFOs al uso, porque son muy reglados. Me parece más sensato empezar por lo que yo llamo las 4 preguntas de Kenneth Hudson.
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Todos los museos teníamos que preguntarnos eso. Y sobre todo, el concepto de museo necesario o innecesario. Es decir, un museo innecesario es muy fácil de definir. Es aquel que nadie se quejaría o se daría cuenta si ese día cerramos las puertas. Por ejemplo, el museo ese de las peregrinaciones que hay ahí es un museo innecesario. Yo he ido hasta cerrar la puerta. Me ha parecido normal. Digo, bueno, tal. Yo me haría unas preguntas básicas también, aparte de esas 4 preguntas fundamentales. ¿Por qué nuestro museo es relevante o útil para la sociedad? ¿El modo en que hacemos que ese museo sea relevante es el que nos piden los usuarios? ¿El lugar en el que hacemos esa magia de hacer más felices al salir que al entrar a nuestros visitantes es confortable, accesible, atractivo, especial? En el siglo XX esas preguntas podían haber bastado, pero con la entrada del XXI hay que añadir unas cuantas más. Por ejemplo, ¿sabemos gestionar a largo plazo nuestras colecciones y la supervivencia financiera de nuestro legado? ¿La comunicación de nuestras actividades llega por diversos canales a través de los sistemas multidireccionales, desde la clásica agenda, las redes sociales, la web o el boca a boca? ¿Conocemos a nuestros públicos y sus intereses, filias y fobias y a los que no vienen a vernos y sabemos por qué? ¿Sabemos relacionarnos con otros museos como nosotros o diferentes y trabajar en red, así como colaborar con las instituciones, si se dejan, que nos rodean? ¿Estamos preparados para sobrevivir en tiempos de crisis, aunque debamos mutar o ser simbióticos o incluso parásitos si la cosa se pone fea? Ahora también nos preguntarán, ¿el museo es consciente de su impacto ambiental y conoce y documenta su consumo energético? Y me pregunto yo, ¿nos atreveremos a saltar los muros de nuestros museos y ocupar con calles y plazas para defender nuestra misión y objetivos más allá de la seguridad de nuestro confortable y cálido lugar de trabajo? Estas 10 preguntas que yo aporto al debate pueden ser otras y en otro orden, y en aras de evitar que el virus nos convierta en zombies, debemos dar respuestas antes de que sea necesario la quimioterapia invasiva o peor, la cirugía del recorte, que nos lleve irremisiblemente a cuidados paliativos y a nuestra muerte de cierre. Así que vamos a ver, pues, los 10 mandamientos que yo propongo para que el museo sobreviva. El primero es la confianza del público. Ahora mismo hay una falta de credibilidad en muchas instituciones políticas, públicas y privadas. Y nosotros creo que si nos ponemos en serio y somos una fuente fiable de información, de debate y conocimiento, podemos ejercer ese liderazgo de honestidad y demostrar a la gente que nos visita que nos preocupamos por la confianza que ha depositado en nosotros. Antes decía Antonio que cómo conseguimos que la gente vaya o venga. Por ejemplo, cuando la primavera árabe surgió hace 1 año y medio en diversos países, que ahora ha derivado hacia otros sitios, pero yo recuerdo que la gente tiene una falta de información tremenda. Y yo pues propuse en el Museo Sefardí, después de cerrar por la noche, poníamos unas alfombras e invité cada semana a alguien que hablara sobre la crisis, gente que hubiera vivido en Egipto. Tenemos allí la Escuela de Traductores de Toledo, y créanme que la gente se interesa. Si tienes un tema de actualidad y el telediario te cuenta lo que quieres y el otro te cuenta de otra manera, la gente agradece que abras el museo para contar temas de actualidad. Y ahora el museo es un centro de debate permanente sobre el 15M. Maxwell Anderson, director del Museo de Indianápolis, propone que los museos sean lugares que ofrecen puntos de vista que no existen en otros contextos, gracias a la calidad de la experiencia que somos capaces de ofrecer. Entonces, pues, el primer mandamiento es la confianza del público. El segundo mandamiento es priorizar las colecciones. Ya sé que parece raro, pero las colecciones, dice mi amiga Leticia Azcue, son el ADN de nuestros museos. Y creo que a veces estamos en un siglo en que las exposiciones temporales han predominado tanto sobre las políticas públicas de atraer gente, que nos hemos olvidado de que también tenemos colecciones que revalorizar, releer y exponer a nuestros públicos. También es verdad que estas colecciones ya están accesibles en Ceres, en Europeana, en otras plataformas, pero creo que no tenemos que olvidar priorizar las colecciones. Muchas veces se cree que eso es una cosa que no está de moda, pero yo creo que hay que volver, aunque yo estoy seguro de que van a convivir las exposiciones temporales con las permanentes, sin ninguna duda, creo que es importante que tengamos en ese mandamiento priorizar nuestras colecciones. El tercero es la relevancia. Para mí, si un museo no tiene valor para su comunidad, ciudad o país, no podemos pedir su apoyo. Si no cumplimos nuestro compromiso con ellos y nuestro público, habremos fracasado. Desde luego, los criterios y valores y misión del museo deben ser compartidas con nuestros usuarios, con nuestra comunidad y con la gente que nos rodea. A mí no me gustan mucho los estudios de relevancia económica que se hacen actualmente, porque parece que un museo es relevante solo porque hace ganar dinero a la sociedad. El último ejemplo es el del Museo González Martí para la ciudad de Valencia, un estudio de impacto económico muy bien hecho, realizado por profesores titulares del Departamento de Economía Aplicada al Turismo de la Universidad de Valencia y publicado en la revista Museos números 7 y 8.
A mí, independientemente de las mareantes cifras, que para un servidor son solo eso, cifras macro y microeconómicas, y reconociendo su valor, me gustaría más que se hablase de la relevancia social e incluso o cultural para las almas. Aspecto difícil de cuantificar y que solo los poetas como Antonio Colina se han atrevido a realizar, y por eso lo citaría al final de este catecismo museal. El cuarto mandamiento para mí sería la accesibilidad global. Este tiene bastante aceptación y no es una accesibilidad solo física, que también en un sentido muy amplio, sensorial, intelectual e incluso moral. No solo es para las personas con discapacidades, sino para las personas que no tienen un acceso fácil a la cultura. En este sentido, Wanda Vitali, del Natural History Museum de Los Ángeles, plantea un tipo de inclusión también, a mi juicio, muy pertinente, que es la de los usuarios habituales del museo y su derecho a discrepar, y que el museo no suele tener en cuenta en su programación. Es lo que se llama el concepto de justicia cultural. En vez de debilitar su posición, los museos mutantes y creativos, al reconocer sus límites de saber y de su posición moral, se fortalecen y ofrecen presentaciones más sólidas, de mayor calidad, abiertas y alejadas del dogmatismo, y además pueden arriesgarse y tomar partido en algunos asuntos que la sociedad nos demanda. El quinto mandamiento para mí es el establecimiento de alianzas. También lo ha dicho antes Antonio, no insistiré mucho, pero los museos mutantes deben estar preparados para todo lo que se mueva a su alrededor y ser simbióticos y parásitos, en el mejor sentido de la palabra. El caso de Ibermuseos, por ejemplo, es un buen ejemplo al respecto. A mí me tocó ponerlo en marcha desde el Ministerio de Cultura, pero que 22 países declaren y tengan un programa que hoy pueden seguir en Internet, entren en Ibermuseos y vean lo que hacen, me parece que es una de las formas más originales de unirse en alianzas. Además, las alianzas son lo que ha salvado al hombre desde la prehistoria, ¿no? Uno de los mejores ejemplos que yo conozco es el de la Fundación HARP en Oaxaca. Tampoco les voy a leer aquí todo lo que hace, pero son una fundación excepcional, porque no solo plantan árboles, sino que cuidan archivos, hacen bibliotecas, hacen museos, y además la Fundación HARP, como el libro del Museo de la Inocencia, surge de una historia de amor entre un multimillonario al que secuestraron y cambió su vida, y una conservadora, María Isabel Greñán de Porrúa, que es la directora de la Fundación, y que esta historia de amor acabe en una cosa que es capaz de cambiar una ciudad, pues es emotivo y es bonito. El sexto mandamiento, que es uno de los que más me gusta a mí, es el de ofrecer experiencias auténticas. En la realidad, este sexto mandamiento, y he hablado antes de reformulación teológica, creo que está mal planteado. No sé si ustedes, los más jóvenes, conocen el catecismo. Yo soy, porque tuve el honor de ser Premio Nacional de Catecismo en mi currículum, y por tanto tengo un conocimiento verdadero sobre el tema. Miren ustedes, el sexto mandamiento es no cometerás actos impuros, vale. Pero es que el noveno es no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero vamos a ver, eso está mal formulado. ¿Desde cuándo alguien comete un acto impuro así? Porque si se levanta por la mañana y dice voy a cometer un acto impuro, no. Antes lo piensa, antes lo sueña. Entonces está mal formulado. Tienen que decirle a Rouco, ahora que lo va a jubilar el Papa, que por favor en estos paseos que se va a dar por la ciudad reformule el noveno mandamiento y el sexto y los una, los fusione, como vamos a hacer los museos, y hagan algo sensato. Este sexto mandamiento a mí siempre me ha gustado mucho, la verdad. Es sin ninguna duda el mejor de los mandamientos. Yo recuerdo una historia cuando era pequeño, que estudiaba el catecismo, que había un puente de cristal con 10 escalones y que a mí me daba mucho miedo por la noche, porque realmente es que yo no pasaba ningún día el puente. O sea, por H o por B siempre caía en alguno de los mandamientos. Pero en este en especial, este era un mandamiento muy malo. Si habías pecado, y yo tengo ya asumido que por ahí, por el sexto, iré directo al infierno con mis amiguetes. Es difícil llegar a un consenso sobre qué es una experiencia auténtica. Pero yo creo que los museos tenemos que saber transmitir que lo real, los objetos que atesoramos, la memoria y la belleza del conocimiento que dan, son capaces de mover el mundo. Y si no lo creemos nosotros, no lo va a creer nadie. Entonces yo creo que ofrecer una experiencia auténtica es realmente la parte más importante de un museo. Si un museo no hace experiencias auténticas, por ejemplo, el Museo de las Peregrinaciones, este de aquí al lado, no peca contra el sexto mandamiento, pero no por acción, sino por omisión. No hace eso. Yo creo que incluso, fíjate, hay gente que discrepa, porque normalmente nosotros decimos, bueno, vamos a enseñar al público, vamos a hacerle la visita de una forma diferente, pero, por ejemplo, hay un catedrático de la Universidad de Chicago que dice algo muy crítico con nosotros. Dice, una experiencia auténtica es aquella en la que la percepción de quien observa carece de mediación absolutamente. La sensación de una interpelación directa de la obra hacia el espectador, como si no hubiera coerción, didactismo inoportuno, manipulación curatorial, información histórica irrelevante ni cualquier otra intervención. La experiencia de la obra pertenece solo a quien la observa. Es una cosa extrema, pero hay que escucharlo. Propone una serie de estrategias, desde no hacer caso a la museografía convencional
a ir solo, sin amigos, a horas de poca concurrencia y a ver solo un objeto, claro, volver muchas veces y cocinarte todo el conocimiento fuera. Bueno, es una cosa pasional, pero hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Tiene su gracia. El séptimo mandamiento es el de la producción y difusión de conocimientos. Yo creo que este lo cumplimos casi todos. En general, ha mejorado. Si hay algo claro que los museos hemos hecho ha sido mejorar claramente la interpretación, los experimentos, lo de proveer contextos y además con los sistemas de tecnología, la verdad es que eso sí que lo estamos haciendo bastante bien. Conocemos a los públicos, medimos un poco, hay un laboratorio de público del Ministerio de Cultura que sí que ha analizado bien cuál es el tipo de público que va o que viene. Y yo creo que Graciela de la Torre, que es la directora del MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM de México, una persona interesante, en México la llaman la maestra, porque es la jefa de los conservadores, dice que un museo del futuro debe saber detectar su fuerza cerebral colectiva, incrementarla, explotarla, incluso medirla y darle un valor agregado a sus productos y servicios. Si no lo hacemos, esto puede dejar fuera de la carrera a las instituciones culturales que no hayan sabido procurarse nuevos entornos, estrategias y herramientas de trabajo para incorporar, interpretar y utilizar la información y conocimientos individuales y la propia institución. El octavo mandamiento es el de la comunicación. Este es bastante fácil, pero tengan en cuenta, claro, que yo he pasado como conservador desde una pizarrilla con una tiza que se ponía en la plaza de Zocodobre en Toledo con los actos culturales y que tú ibas y rellenabas tú mismo, a que tengo que estar ahora, tengo un perfil en Facebook y en Twitter. Para mí esto ha sido aunque esto, eso sí, me estoy disfrazado de Corto Maltés, no soy yo. Y a pesar de eso, Corto Maltés es el fantasma del museo. Un museo sin fantasma es un museo sin sentido del humor. Esto no está en ningún mandamiento, pero forma parte del espectáculo. Este es claramente... Yo no soy muy creyente, muy practicante, les voy a decir la verdad, aunque tengo un hijo informático y, por tanto, pues no tengo más remedio que transigir. Pero creo que son útiles los medios, pero que a veces se magnifican y se confunden los medios con los fines. Y cuando uno va en un coche, no va diciendo pongo primera, pongo segunda, pongo tercera. Pues va al sitio y viene. Entonces, a veces hay gente que habla del 2.0 como si fuera, digamos, lo último en la vida, pero luego viene el 2.7 o el 3.4 y deja de estar Son medios, no exageremos con estas cosas. Son medios, y igual que la pizarrilla de Zocodover a mí me sirvió en su día, pues ahora estoy en Facebook y en Twitter. El noveno mandamiento es ocupar nuestro lugar en la globalización. Antes ha hablado... por ejemplo, yo oí el otro día en la estación, cuando venía de Toledo, una crítica al Museo de Borja Virel, la Reina Sofía, un catedrático de una universidad, que no voy a decir quién es, de Madrid, me dijo que no era un museo español. Bueno, ¿y qué? O sea, ¿por qué tiene que ser español? ¿Es bueno o malo? Borja lo dice claro, no quería que la Reina Sofía fuese un museo más dedicado a promover la visión occidental del arte moderno. Y por eso decidí entender la globalización como una manera de dedicar parte de los esfuerzos a las narrativas alternativas de la historia del arte, incluyendo América Latina y África, presentando el centro y la periferia mezclados, además de proporcionado interesantes lecturas transversales de la colección. Pues a mí me parece muy bien que haga eso. Aquí en la globalización hay una cosa importante, que es el turismo cultural. Antes ha hablado Antonio de la importancia del turismo cultural. Yo ahí tengo alguna duda. Trabajo con el turismo cultural, lógicamente vengo de una ciudad que es un destino maduro y soy una de las personas que ha cocinado y que está en el SICTED, que es en el Sistema de Información de Turismo de Calidad en Destino, y que el museo, por supuesto, ha cumplido todos los objetivos, pero me molesta mucho que los de la Dream Society nos venden desde el lado puro y duro del turismo. Ellos se han visto en la necesidad de crear nuevos productos, como el turismo ecológico, el turismo cultural, el turismo creativo, con el que pretenden que lidiemos los museos del siglo XXI. Pero conviene ser prudentes y no olvidar que el turismo es un negocio y no una ONG. Yo aconsejo que los museos entremos en el turismo cultural no como quieren los de la Dream Society, sino como queremos nosotros. Ellos quieren que entremos por el medio y por donde va la corriente más fuerte. Yo aconsejo navegaciones de cabotaje. No digo que no haya que hacerlo, pero me parece importante. Nosotros tenemos un público, lo describe muy bien Neil Kotler de la Universidad de Chicago. El turista cultural visita cafés y bares de tapas, al igual que museos y catedrales. Aprenden a bailar flamenco y al mismo tiempo visitan yacimientos arqueológicos e hitos arquitectónicos. E incluso realizan paseos culturales nocturnos. Buscan hoteles rurales, visitan bodegas de vinos y museos de vino y campos de olivos y disfrutan de la cocina tradicional, al igual que los encantos de la vida urbana. Los turistas cada vez más buscan experiencias únicas en los lugares visitados. Yo creo que ahí, si somos listos, y por ejemplo el sistema integrado de calidad turística en destino es un buen sistema para meterse en ello, hay que lidiar con ellos, hay que convivir con ellos, pero
no desde su perspectiva, sino desde una perspectiva común en la que ellos y nosotros tengamos un acuerdo. Yo tengo propuestos en Toledo y hacemos los encuentros en la judería, que son de turismo cultural, pero tengo buen cuidado en que el museo participe de alguna manera en lo que yo considero ofertas de calidad. Y si hay pan y circo, yo procuro que el museo no entre en ello. Y el décimo, y para acabar, es convertirnos en museos mutantes y, por tanto, creativos. El museo ya no solo es un espacio de reflexión y asombro, sino también un laboratorio, un observatorio y un taller. Y en ese sentido trabajamos. Por ejemplo, el Museo Sefardí tiene, del que yo provengo, un laboratorio multicultural denominado Márquez Villanueva para reflexionar sobre el multiculturalismo y ofrecernos prácticas distintas de la historia oficial, dando voces a conversos, heterodoxos o este año próximo a las mujeres. Del mismo modo, el Observatorio Gregorio Marañón del Sefardí nos permite acciones y debates sobre la paz y la tolerancia. Y el taller de creación Yudá Levi nos ayuda a introducir la creación contemporánea en música, cine y poesía, porque nosotros somos un museo, por ejemplo, turístico, que recibe más de 300.000 visitantes al año, pero queremos ser un museo también para la ciudad y un museo de reflexión sobre lo que pasa en el siglo XX y XXI para nosotros y para la comunidad a la que representamos. Y para acabar, las conclusiones son muy claras. Hay dos. Yo les he traído las de un poeta y las de un resistente. El poeta es Antonio Colinas. Tiene un artículo que a mí me gusta mucho, publicado en un curso de los que organiza Luis Grau en León, que se llama El museo como administrador del olvido, y que dice una cosa muy importante. El museo sana al que acude a él y, en consecuencia, nos salva. La visita a un museo nos saca de nosotros mismos para trasladarnos a otra realidad, para avivarnos la memoria y sumergirnos en mundos que están teñidos por la leyenda. Y nos ayuda también a ver la vida de una manera más equilibrada, porque neutraliza nuestro ego al decirnos que hubo antes otro tiempo que se llevó cualquier tiempo presente. Y así vemos las cosas de una forma más reposada, distinta. Y el museo sana porque es fundamentalmente un espacio para el ocio y para el olvido de una realidad que queda fuera de sus muros, que no nos gusta o que no nos parece completa, sino por ayudarnos, para transformarnos. Al acudir a un museo no solo nos vamos a informar mejor y saber más, sino que ese espacio nos va a hacer diferentes y por diferentes mejores. El visitante del museo logra ir más allá, perdurar desde su lúcida consecuencia, aunque no tanto como perduran las piezas expuestas a las que el tiempo cruel no ha podido vencer. Visitando el museo, nuestro tiempo se dilata y logramos dar un paso más y mejor con la eternidad del instante. Como ejemplo de resistencia, los 10 mandamientos saben que se encierran en dos, y yo he puesto a un poeta y a un resistente. Como modelo resistente he elegido conscientemente a alguien casi absolutamente desconocido, hasta el punto de que incluso habían tejido en torno a él una leyenda urbana que lo daba por muerto. Muerto de un tiro, subido a un escenario por algo tan antinorteamericano como haber fracasado. Si le digo que se llama Sixto Díaz Rodríguez, más conocido por Rodríguez, probablemente les parecerá un tipo de cualquier sitio, pero él es vecino desde hace más de 30 años de su humilde casa de Detroit, justo de esa ciudad endeudada y moribunda de la América profunda. Su historia, narrada en un motivo documental que se pueden bajar de la red, Searching for Sugar Man, que recibió un merecido Oscar, narra su vida y obra, la de un cantante de la época de Bob Dylan, con letras muy duras y sociales, que se tuvo que retirar por no vender a pesar de su gran calidad, y que literalmente se borró del mapa, incluso algunos lo daban por muerto, y trabajó de albañil en la derruida Detroit. El destino quiso que su obra fuese un icono en la Sudáfrica del apartheid, y que el autor del documental se llevase la sorpresa de su vida al comprobar que no solo no estaba muerto, sino que seguía componiendo. El emotivo encuentro entre el artista y su público surafricano se produjo en un mítico concierto al que asistieron más de 5.000 personas, y después de la película, Rodríguez ha salido del anonimato, que no de su casa, donde sigue viviendo en Detroit, y da conciertos y giras por el mundo. Yo tuve la suerte de oírlo este verano en el Festival de Montreux, con su guitarra, con su voz y un sentido del humor y una humildad excepcional. Lo que más me llamó la atención en el documental sobre su vida es lo que contaba a las cámaras sus hijas, 3 hijas, y como este padre que quería lo mejor para ellas, las llevaba a las bibliotecas y los museos, en concreto al de San Diego. Me gustó mucho oír hablar de Zurbarán, de Picasso y de Rembrandt a una de sus hijas. Su mejor álbum, Cold Fat, está a la venta, y Rodríguez sigue teniendo los mismos amigos de su barrio y sigue viviendo en su misma casa. Es el modelo de resistencia que les propongo. Y la mejor forma de cerrar, un epílogo, es una palabra hebrea que ustedes usan mucho sin saberlo, y se usa mucho en esta ciudad, que es amén, es una palabra hebrea. Pero en este caso he decidido que el amén se haga de una forma creativa y participativa, como en la misa, y les propongo que cantemos esta canción de YouTube, que se llama Átame, y que yo creo que es una forma... No sé si daré yo con esto. Mira a ver por qué no. YouTube, hay una versión de 57. Bueno, pues nada, ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal?
Almodóvar cerrando una... Se puede hacer coreografía, ¿eh? Se puede hacer coreografía. ¿Qué coreografía? Venga. Cuando pierdas todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierden las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del Anda, tienes abanderos. cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Ahí está la lección. Para seguir viviendo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el mundo que se dobla, pero siempre sigue bien. Resistiré. Viviendo. ¿Qué te pasa, tonta? Muy bonitas. Pero me lo están hablando muy bien. Venga, cariño. Resistiremos. Muchas gracias a Santiago por sus reflexiones, desde luego, pero sobre todo por su sorprendente siempre discurso. ¿Cuánto tenemos? Hasta las 12:30. Hasta las 12:30 y después continuamos. Vamos a dar una vueltecilla, ¿no? Tratamos. Hombre, como siempre. Bueno, no he dicho tu nombre. Digamos, un recorrido por museos de Europa que yo creo que es bastante pertinente traerlo aquí. Pero yo les quiero traer una definición diferente, que es la de María Bolaños, que es amiga y directora del Museo de Valladolid, Museo Nacional de Escultura, el Prado de Escultura, en el que además hoy se inaugura una exposición de un artista relevante, de Bernardí Roig, un artista contemporáneo que hace esculturas muy curiosas de seres que siempre son los mismos, con luces o con televisiones que los miran, y ha metido esas luces y ese color en blanco y negro en la policromía clásica del 16 y 17 de ese museo, y creo que es una persona que sí que sabe hacer relevante un museo. Pero esa definición de museo que está en el prólogo y mucha gente no la lee, me parece pertinente para este lugar. Dice así: a pesar de parecer una categoría permanente y una institución segura, el museo es un espacio inestable. En realidad, por una visión teleológica, llamamos museo a una pluralidad heterogénea de prácticas que incluye sacrificios a los dioses, amasamiento de riquezas, objetos robados a pueblos vencidos, manías privadas, recintos al servicio de ideas como la nación o el progreso, o centros de experimentación para los artistas. Su historia, por tanto, tiene mucho de fortuito, de irregular, de súbitas muertes y resoluciones, y ha mostrado una capacidad excepcional para atribuir a los objetos valores distintos y someterlos a distintas reconfiguraciones para cambiar sentidos e intenciones según las épocas y los gustos. Es una definición para repensar un poco la función de museos y también para que veamos cómo no solo hay una definición clásica, sino que también hay una parte en la que nosotros casi nunca miramos, nuestro lado oscuro, pero que me gusta mucho como lo ha dicho María. Ese lado oscuro del futuro también hay una forma de verlo, por eso he puesto a Homer Simpson, que es en el Banderas, la canta Loles León, la canta Victoria Abril, entonces tiene como más gracia. Y ese es el final de la conferencia y el principio. Yo les voy a decir 3 o 4 cosas generales. La conferencia está escrita, por tanto me voy a saltar muchas cosas, pero sí quiero hacer una introducción a lo que es la situación general de los museos en Europa, América, para que tengamos una idea. También esa sería la primera parte. Lo que pasa es que yo le pongo títulos divertidos porque si no te aburres leyendo. Y la primera parte se llama de Homer Simpson a Harry Quebert,
que es un libro reciente que ha hecho un suizo en francés, que es una especie de bestseller como el de Millennium, pero muy bien escrito, muy original, que narra la aventura de un escritor al que se le descubre un asesinato en una pequeña ciudad que se llama Aurora. Pero lo que a mí me interesa de esa ciudad es otra cosa, es que hay allí dos, digamos, uno de los protagonistas es un pastor protestante y tiene que fusionarse las iglesias que dirige porque no hay fieles, y un poco como los museos. Desde esa perspectiva lo traigo. Y a Homer Simpson ya lo conocen, y si no lo conocen es importante que lo conozcan porque en su guía de los contenidos se habla bastante de museos, aunque no lo crean. Después de esa primera introducción, en la que sí hay una parte que me interesa estadística, que les voy a aconsejar un libro porque lo vean, porque merece la pena para la reflexión que queremos hacer aquí, pasaré revista a un poco la situación de lo que es lo que nos piden a los conservadores, los diversos modos durante los cuales nos hemos desenvuelto en el siglo XX y lo que nos piden en el siglo XXI. Y hablaremos algo de sostenibilidad y de esos documentos más importantes que hay. Esa parte se llama del modo taxonómico al modo resistente. Y la tercera parte, que es la que yo quiero traerles aquí con más cariño, es lo que yo me he inventado para ustedes, que es un breve manual de supervivencia. Mi artículo, por la mañana, hay algunas cosas que las ciudades hablan. Las esculturas de una ciudad hablan, las calles, y el despertar de una ciudad también habla. Yo esta mañana me levanté muy temprano para andar la ciudad y para ver cómo se despertaba. Y a las 8 de la mañana por ahí estaban en la Plaza Dos Platerías y se me acercó un individuo con barba y me dio un abrazo muy grande. La verdad es que me dio un poco, porque venía con una botella, claro, y con una... yo no sabía si venía con buenas o malas intenciones, si a esas horas estaba solo. Y entonces me dio un abrazo y la verdad que me dio un vuelco el corazón, porque yo no conozco a nadie así en esta ciudad que no sea los 3 o 4 amigos de museos. Me parecía raro. Y me dio un vuelco porque la verdad es que llegué a pensar que era mi amigo Vieito Pérez Uteriño, que se había dado la bebida a las 8 de la mañana, porque claro, con esa situación bimuseal que tiene el Museo de las Peregrinaciones, yo pensaba que había envejecido y que se había dado la bebida. La verdad es que ese susto que me llevé, luego se me quitó. Dije, parece que no es Vieito, parece que no se ha dado la bebida, parece que el museo sigue en el mismo sitio, porque estaba en esa situación bimuseal. Y me alegré mucho. No sé si el tipo es un habitual, me ha dicho que se llama Alfredo, que tiene 53 años y cumplía los años, y que estaba solo. Y entonces he tenido que beberme con él un poco de whisky, que no me apetecía, pero ¿cómo lo iba a hacer ese feo? Así que cualquier cosa que diga, pues sean ustedes como con Alá, clementes y misericordiosos conmigo, porque a esas horas ese ha sido mi desayuno esta mañana. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Mi conferencia no tiene PowerPoint, no tiene nada hablar con ustedes y solo tiene una canción que se llama Resistiré y que es lo que vengo a decirles. Nosotros tenemos que resistir y ya saben que la versión original es del dúo dinámico, pero yo he encontrado una versión de la película Atame de Almodóvar que me parece más apropiada porque además la canta que yo les he escrito a ustedes y se lo colgarán. Se llama Breve Manual de Supervivencia para los Museos en el siglo XXI. Museos mutantes versus museos zombies. Entonces, les hablaremos de museos mutantes y de museos zombies y lo que les quiero proponer son, de alguna manera, porque yo vengo del Museo Sefardí, un museo también relacionado con la cultura judía y con Moisés, les quiero proponer los 10 mandamientos para que, y además en este escenario tan irreal que tengo aquí al lado, pues es lógico, incluso voy a hacer alguna corrección, cuando hablo de los mandamientos, haré alguna corrección teológica a los mandamientos y que he pensado que este sitio es idóneo para hacerlo porque hay algún mandamiento que yo creo que está mal formulado y lo reformularé. Acabaré con unas conclusiones breves, un poeta y un resistente y el epílogo es el resumen de esta conferencia, que hay que resistir en definitiva. Y para empezar nada mejor que hacerlo con la definición de museo que da María Bolaños. Es verdad que mi antecesor ya ha puesto una definición, la canónica, vamos a decirlo así, nunca mejor dicho, enfrente de esta catedral, y sí que me ha gustado que él mencionara a Orhan Pamuk, porque sí que es un escritor muy especial, a mí me gusta mucho toda su obra, pero en particular el libro El Museo de la Inocencia, me parece relevante que lo leamos todos los que trabajamos en museos, porque es una declaración de amor a los museos, sobre todo a los pequeños museos. El libro en sí también es una historia de amor, bueno, más que de amor, de pasión desbordante entre una chica y el protagonista, y
Además, el libro tiene algo que es importante, que es la entrada. El libro regala la entrada al Museo de la Inocencia, que está en Istambul. Otro de los libros también escritos por Orhan Pamuk. Entonces, el libro es estupendo porque tiene historia de amor y pasión. Vamos, tiene de todo. Entonces, tiene museos y tiene... Continuamos con el siguiente conferenciante. Santiago Palomero Plaza. Para mí, realmente, un verdadeiro placer poder facer esta presentación dun queridísimo amigo e compañeiro que vanos indagar e profundizar no tema do que partimos. Supoño que aprenderemos moito con el, pero desde logo o que vos podo asegurar é que nos divertiremos un rato. Santiago é tamén conservador facultativo de museos, como dice un querido compañeiro, é director do Museo Sefardí en Toledo e tamén el foi director dos museos estatais durante unos anos no Ministerio de Cultura. Os deixo con el xa. Pues muchas gracias por la presentación, aunque mi amigo Sierra la hace mejor porque dice una frase que es de la mar el mero y de la tierra el palomero. Más fácil, más didáctica, pero bueno, se agradece. Aunque es impresentable este chico, pues se agradece. La verdad es que cuando uno llega a una ciudad, bueno, hay una cosa que siempre se me olvida y quiero hacer, y es agradecer a los organizadores, porque a mí se me olvida siempre. Pero esta vez no lo quiero hacer porque detrás pone Consello de Cultura Galega. Y eso es un honor, porque no pone Consello de Educación, Cultura y Deporte Galego, no pone otras tonterías. Entonces se agradece mucho que alguien tenga la cultura todavía, en estos tiempos de crisis, digamos, en primera línea. También agradezco al Cabildo de la Catedral por la escenificación que se agradece, ya puestos a agradecer, y por supuesto al gaitero, naturalmente. Entonces, y a ustedes, naturalmente, por venir aquí hoy a escuchar a este humilde debate, que es lo primero que hace cuando llega a una ciudad.